escuchamos. Estamos haciendo lo posible para conectarnos. Ahí te escuchamos fantástico. Bueno, muchísimas gracias. Buenísimo. Primero por atendernos y después contame un poquito porque esto surge de una investigación que estaban llevando adelante en Sapo de Otro Pozo, justamente para saber qué es lo que había ocurrido en Salta. Al inicio del programa mencionábamos lo que había acontecido en torno al CIF, donde también hay una investigación judicial que se está llevando adelante, y ahora se daba esta circunstancia con una respuesta que, por lo que veo, no te ha llenado del todo, ¿no?, en relación a lo que ha dicho el ministro o el parte oficial que ha circulado en esta jornada. Así es, Mabel. Bueno, todo arranca aquí en Salta luego de este sumario interno que realiza desde el Ministerio Público por las vacunas que fueron al Cuerpo de Investigaciones Fiscales. Hay una causa provincial en este momento, hay una causa que se inicia de oficio en juzgados federales, Mabel, en fiscalía que tiene el señor Ricardo Toranzos. En aquel momento también, luego del escándalo que saltó con el CIF, y le requiere información al Ministerio Público, ¿no? En ese contexto, a lo que venía pasando en el país, nosotros también nos preguntábamos justamente si en Salta pasó esto, ¿no? ¿Por qué no chequear y ahondar, ¿no? Y a medida que iban pasando los días, bueno, empezábamos a recibir información extraoficial, por supuesto, mucha información que tenemos para chequear todavía, y pudimos recién ir concretando estos primeros funcionarios, ¿sí? Son 3 en este caso que ya están recontra confirmados por fuentes que se comunicaron con nosotros, en donde dan a conocer de que se vacunaron el 14 de enero, Mabel. La primera dosis se la aplicaron el 14 de enero, la segunda el 8 de febrero, todas en el Hospital del Milagro. Sí, hay que decir eso también. Y lo que más sorprendió fue el rango etario y justamente la definición de qué es lo que entendemos nosotros por personal de salud. El personal de salud, a ver, es el personal de salud el que está en la línea de trinchera, es el que combatió la pandemia desde el inicio, y justamente las primeras dosis, si mal no recuerdo, eran unas 4.050 dosis, la primera tanda del primer componente que llega, eran para el personal de salud, enfermeros, terapistas, personal de la línea de trinchera de combate. Sí. Luego se anunciaba la llegada para la vacunación para mayores de 70 claro, años. que fue mucho después. Fue bastante después. Mucho después. Fue en febrero, pasado febrero. Y que inclusive tomando estos 2 primeros puntos específicos, tanto la señora Suazo, María Cristina Suazo, subsecretaria en el área de gobierno que dirige el señor Posadas, Antonio Ucena, también, que tiene un cargo dentro de la gobernación, un hombre de la política, que se encarga del armado justamente en este momento del justicialismo, que está justamente con el oficialismo provincial, y el presidente de la CAP y además coordinador de enlace del gobierno. Estamos hablando del señor Pablo Ismael Outes. Bueno, ellos no cumplen el requisito de ser personal de salud, no cumplen el requisito de ser mayor de 70 años, Suazo tiene 38 años, los otros 2 rondan la franja de los 50, y por sobre todas las cosas el detalle puntual que hay que prestarle atención a una de las imágenes que vos mostrabas, Mabel, ahí, sí, que es justamente el dato irrefutable de cómo se asientan a estas personas para que sean vacunadas, ¿no? Ahí dice clarito, personal de salud. Y sin embargo, hoy, como respuesta oficial, se habla de vacunaciones estratégicas, que obviamente nosotros, quienes hablan particularmente, entienden de que para que parte del Estado funcione, la burocracia estatal funcione, tenés que tener inmunizados a los primeros referentes. Claro. Entiendo en este sentido de que si hay vacunaciones estratégicas, el primer estratégico es el gobernador. Por supuesto. Suazo está por encima del gobernador. Por supuesto, pero digo, si entenderíamos por vacunaciones estratégicas, podríamos pensar en Outes, pero digo, Ucena y Suazo quedarían muy por fuera de esto, ¿no? Es más, bueno, por ejemplo, ella no es conocida, digamos, en el medio, no sé si alguien conocía qué función desarrolla o cumple. Claro, yo desconocí el trabajo, desconocí que había una subsecretaría en esa órbita, por ejemplo. Sí, el caso de Outes, que es quizás el funcionario por el hecho de que es de lo más importantes en esta primera tanda, porque
es el coordinador de enlaces políticos, tiene muchos viajes y demás. Sin embargo, tampoco ha quedado claro con la resolución del Ministerio de Salud, Mabel. El Ministerio de Salud se ajusta, se apoya en 2 resoluciones. La 712, si mal no recuerdo, que la cita puntualmente ahí, donde habla de personal estratégico. Pero en el artículo 3 de esa resolución es muy claro, digamos, de que se va a tener que vacunar, si es personal estratégico, que se vacune como corresponde, como personal estratégico. Y aquí claramente esa prueba contundente marca de que no están registrados como pacientes estratégicos. La otra resolución a la que se apoyan es la 2880, vos me vas a corregir si tenés a mano el texto del gobierno provincial. En esa resolución directamente no tiene ni sentido porque es una resolución que salió el 26 de febrero. Estas personas se vacunaron, reitero, el 1 de marzo, se inocularon por segunda vez el 8 de febrero. Es un argumento como tirado de los pelos en un contexto en donde yo también entiendo de que la provincia tiene que salir a dar una explicación. Esta explicación no cierra absolutamente para nada y que creo que este problema se hubiese destrabado desde el comienzo de la campaña de vacunación, cuando ellos dieran a conocer realmente quiénes son el personal estratégico o digan, che, bueno, vacunamos a estas personas en el contexto de que el Estado tiene que funcionar y demás. Claro, o de que cumplen determinada función y que por ahí la desconocemos, ¿no? Quizás hay mucha gente que trabaja en territorio que para el gobierno puede ser muy funcional, pero que obviamente eso no está blanqueado hacia afuera y bueno, acá lo que necesitamos es que se transparente de alguna manera esto, ¿no? Como vos decías, hay resoluciones que obedecen al 26 de febrero de 2021, o sea que estamos muy por fuera, digamos, del periodo en el que se produce justamente la vacunación, que en estos 3 casos culmina el 8 de febrero según los datos que se han relevado y que hemos mostrado también en pantalla. Yo sé, Alexis, que vos tenés mucha más data, lo que pasa que como el periodismo es un ejercicio también que se da con responsabilidad social, están terminando de corroborar y de chequear muchas otras cosas. Podemos hablar de que hay un grupo mayor de funcionarios de primera línea o quizás de sectores que no consideramos que pueden llegar a ser esta franja estratégica de la cual habla el gobierno o de la cual habla el ministro? Mira, hay 2 legisladores que presentaron un pedido de informe, puntualmente el legislador del PLA, sí. Que él puntualiza y le pedía justamente a las autoridades sanitarias de que muestren este listado de vacunados estratégicos. Si mal no recuerdo, el legislador, tomando como respuestas de lo que dijo la jefa de inmunizaciones y demás, serían como más de 1000 los vacunados estratégicos, Mabel. Una lista muy larga sería, ¿no? Pero ¿por qué no utilizar el modelo de Jujuy, por ejemplo? Hace rato poníamos de ejemplo a Gerardo Morales, de que no es santo de devoción de nadie, es un gobernador que está constantemente en las críticas de todo el arco político, inclusive de sectores del radicalismo, pero sin embargo Morales cuando dijo, bueno, hay vacunas VIP, listo, las reconozco, que se investigue. Fue más escandaloso lo de Jujuy porque estaban los privados en el medio, y sin embargo destrabó ese conflicto en menos de 72 horas y ya nadie volvió a hablar de Jujuy. Acá se hizo todo al revés, acá se estaba esperando de que nadie se cuente nada, de que no sé, buscar o quizás interpretar de que nadie se iba a enterar de que cierto personal no de salud se ha vacunado, y termina siendo en este momento un escándalo, ¿no? En este caso, a tal punto de que, bueno, desde que Granburg tuvieron que salir con este comunicado, y obviamente en una reunión que mantuvieron hoy, el gobernador, respetando el cargo del ministro de Salud, pero pidiéndole de que aclare esta situación. Bueno, hoy salimos con ese comunicado y es el cual hoy también estamos discutiéndolo, ¿no? ¿Qué pasa con Esteban? Porque viene también de situaciones bastante complejas, de reconocer que él había negociado un cargo para su hija, y ahora este hecho, ¿no? Ya son como 2 sucesos bastante importantes en muy corto tiempo que bueno, no sé si hablan de alguna suerte de desmanejo o, no sé, o de falta de ubicación en el rol que cumple. Y eso pateó el tablero dentro del mismo gabinete, Mabel, porque, a ver, yo lo entrevisté al ministro Villada, también fue, estaba de colega del Expreso, también sacaron esa noticia, donde prácticamente lo tratan de mentiroso al ministro. Claro. Villada
prácticamente le dice el ministro de Salud es mentiroso y niega de que el gobernador haya llegado a un acuerdo, de que no se maneja de esa manera el gobernador. Si ya tenés un problema ahí con el primero, uno de los ministros más importantes, como el de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia, que sale y te dice Esteban ha mentido directamente, estamos hablando de una situación muy delicada, ¿no? Y sobre todo porque también hiere un poco al gobierno provincial si tenemos en cuenta de que la primer promesa de campaña del gobernador Gustavo Sáenz era terminar con el nepotismo y la vieja política, y de pronto escuchar de boca del mismo ministro es fuerte, ¿no? La verdad que sí, ¿no? ¿Crees que puede haber algún cambio dentro de la cartera de salud si esta lista que vos decís que es muy amplia, donde por lo menos se habla de 1.000 personas, llega finalmente a trascender? Creo que no, por el momento. Creo que si no saltó el tema del escándalo, Mabel, con respecto a las muchas designaciones que hay en el Ministerio de Salud que se vinculan con el nepotismo confeso del ministro. Creo que luego de intentar hoy sofocar justamente este escándalo, entiendo de que hay un respaldo justamente, sacando todo, esto es como el caso de Ginés, Mabel, ¿no? A ver, Ginés, un excelente sanitarista de la escuela de Carrillo, del plan Remediar, confrontó a muchos laboratorios, la ley de genéricos, pero se mandó un cagadón y lo tuvieron que sacar. Aquí lo mismo, el ministro Esteban fue, antes de ser ministro, de los primeros que criticaba la mala gestión de Medrano cuando se venía el rebrote brutal del comienzo de la pandemia, ¿no? Entonces, creo que de que ayer, sé de que hoy hubo reuniones justamente pidiendo explicaciones, a ver qué pasaba con esto, y este comunicado entiendo yo de que es como un respaldo justamente al titular de la cartera. Bueno, todavía te creemos a vos, salí y responde desde el lugar que tenés que hacerlo. Pasó con este comunicado oficial que se dio, ¿no? Yo creo que por el momento no van a haber modificaciones en el gobierno. Sí se está pensando más adelante por cuestiones electorales, Mabel, ya de algunos nombres que dejarían ese lugar, pero para ser candidatos, ¿no? En su momento se hablaba de Matías Posadas, secretario de la Gobernación, se hablaban de otros cambios posibles en el Ministerio de Seguridad, en la área de comunicaciones, pero bueno, nada concreto todavía. Seguramente son noticias que nos vamos a estar enterando en estos próximos días. Bueno, seguro que sí, pero me queda resonando esto, ¿no? ¿Qué le decimos a aquella familia que por ahí está esperando una vacuna para una persona que tiene más de 70 años y que está en los últimos de los preturnos, o aquel que está a punto de cumplir los 70, que tiene enfermedades preexistentes y que no ha podido, que no ha conseguido vacunarse, ni siquiera está en lista de espera por ahora, frente a estas situaciones y a personas que tienen entre 50 años y 40 y ya lo han hecho, ¿no? La verdad que es una situación para pensarlo desde lo ético también. Desde lo ético, sin dudas. Ayer el operador de nuestro programa, él se enteró al aire de lo que estábamos contando, se agarraba la cabeza porque él tiene a su mamá, que es enfermera, y se vacunó hace menos de 5 o 6 días. Y se acordó de esa situación, de que mirá todo el tiempo que esperó siendo profesional de la salud para poder recibir la vacuna, ¿no? Y cuando por otro lado justamente funcionarios ajenos al sistema sanitario terminan accediendo a esta inoculación. Bueno, de por sí, desde Ginés para abajo y todo lo que pasó en muchas provincias es repudiable. ¿Por qué no repudiar justamente lo que pasó en Salta? Seguro que sí. Alexis, muchísimas gracias. Gracias